Hola bocateros, hoy preparamos juntos unas ricas rosquillas de hojaldre, un dulce muy fácil y rápido de preparar. Comenzamos extendiendo una lámina de hojaldre. Derretimos 20 gramos de mantequilla y añadimos una cucharadita de semillas de anís. Esto es totalmente opcional, pero le dará un sabor muy rico. Untamos el hojaldre con la mantequilla. Y colocamos encima otra lámina de hojaldre. Aplastamos ligeramente para que ambas masas se queden pegadas entre sí. Seguidamente, con un aro cortapastas o con un vasito, cortamos círculos. Y con el tapón de una botella de refresco cortamos el círculo central. Ahora que hemos formado nuestras rosquillas, retiramos la masa sobrante. Y con cuidado de no deformarlas, las colocamos en una bandeja de horno forrada con papel de hornear. En este punto horneamos las rosquillas, en el horno precalentado a 220 grados con calor arriba y abajo, durante unos 15-20 minutos. Mientras que las rosquillas se hornean, preparamos el almíbar. En un cazo ponemos 100 gramos de azúcar, 100 ml de agua y 50 gramos de miel. Lo llevamos al fuego y dejamos que hierva a fuego suave durante unos 5 minutos y se convierta en almíbar. En este punto vertemos el almíbar en un cuenco, añadimos unas semillas de anís y dejamos que se atempere. Y pasados 15 minutos nuestras rosquillas ya están bien horneadas y doradas. Las ponemos en una rejilla con cuidado de no quemarnos y dejamos que se templen. Una vez templadas, empapamos bien nuestras rosquillas en el almíbar. Y una vez pasadas por el almíbar, las rebozamos en una mezcla de azúcar y canela. En este punto ya las tenemos listas para comer. ¡Qué buenas! Ya habéis visto que quedan muy crujientitas y de dulzor están perfectas. No es para nada excesivo, tanto el almíbar como el azúcar le van fenomenal. Quedan empapaditas en el almíbar, aunque yo las empaparía incluso un poquito más. Y tienen todo el saborcito de la miel, el azúcar, la canela, los anisetes también le dan un toque muy rico cada vez que los mordemos. Sin duda, son unas rosquillas, ya habéis visto, facilísimas de preparar y muy ricas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!